doctor Víctor Anacleto Guerrero, señores miembros del Consejo Directivo, doctor José Félix Niquey Manucci, doctor Carlos Vega Marquillo, doctor César Nakazaki Servigón, abogados, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero invitar al público presente a ponerse de pie para entonar nuestras sagradas notas al himno al ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Pueden tomar asiento. Invitamos a nuestro decano, al doctor Víctor Anacleto Guerrero, para que salude al público y se dirija a unas palabras. Señores miembros del Consejo Directivo, doctor José Niquey Manucci, homenajeado esta noche, doctor César Nakazaki Servigón, expositor el día de hoy, doctor Carlos Vega Marquillo, paz decano, dignos abogados, alumnos y público presente. Una felicitación, pues, porque hoy celebramos el Día del Abogado. Y para nosotros es motivo de satisfacción dos acontecimientos: el homenaje a un gran penalista chiclayano, doctor José Niquey Manucci, y la conferencia del doctor César Nakazaki Servigón. Qué satisfacción es para nosotros estar en la presencia de dos grandes penalistas y miembros de nuestra orden, que es lo más importante. Decirles que yo traigo a colación, a propósito del homenaje del doctor José Niquey Manucci, cuando en el año 73, en mi tierra, en Motupe, decirles que había un homicidio y el doctor Niquey Manucci era defensor del culpado. Todo el pueblo, como son los pueblos, se volcó a ver la reconstrucción
pero todo el pueblo no estaba tan mirando a quién había cometido el homicidio, sino el comentario es: se ha contratado al mejor abogado, y era el doctor José Enrique Manucci, del año 73. Han pasado 41 años, y para mí es motivo de satisfacción que hoy, como decano, rendir homenaje a un grande. Desde el año 73 era grande. Él, me parece que su colegiatura es 215 o 216, 215 o 216, porque ahí está junto con el doctor Carlos Vela, y es penalista, abogado desde el año 67. Un hombre caracterizado por la responsabilidad en la defensa, por sus valores éticos, por sus virtudes intelectuales. Y el doctor Miguel Manucci tiene el respeto de toda la colectividad lambayecana. Y por eso es que el Consejo Directivo ha querido rendir un homenaje. Y debemos también decir que en este homenaje también ha habido el pedido de su discípulo, amigo, admirador, el doctor César Nakazaki Servigón, reconocido penalista peruano. Por eso es satisfacción en este Día del Abogado estar pues con la presencia de los más grandes penalistas del Perú: José Enrique Manucci, César Nakazaki Servigón, y el Colegio de Abogados, que me honro en presidir, busca fundamentalmente también el desarrollo de todos los abogados con estos homenajes y con estas conferencias. Y por eso que hemos instituido los viernes jurídicos, y por eso que tenemos diplomados, porque la capacitación es fundamental en el abogado, capacitación y ética. Vamos a continuar con el programa, y yo quisiera el día de hoy fuertes aplausos para el doctor José Enrique Manucci y para el doctor César Nakazaki. Muchísimas gracias. La grandeza del doctor José Félix Níquel Manucci lo caracteriza también por su gran humildad. Y es que esta noche se ha querido hacer una breve reseña, y sin embargo, dentro de la gran humildad que hemos podido recoger de él, vamos a mencionar los siguientes puntos muy importantes que es destacable esta noche. El doctor nació un 18 de mayo de 1936. Su primaria y su secundaria fueron en el Colegio San José de Chiclayo. Tiene estudios superiores en la Universidad Nacional de Trujillo, de la cual egresó en 1966. Seguir hablando del doctor José Félix Níquel Manucci sería pasarnos quizás toda la noche. Sin embargo, él nos ha pedido de manera expresa solo fijar estos puntos, pero eso no quiere decir que no le podamos brindar nuevamente un fuerte aplauso. Otro pedido especial que también tenemos, y es que contamos con la presencia de uno de los mejores procesalistas penales en el Perú, es el doctor César Nakazaki Servigón, que es precisamente él quien esta noche quiere dedicar unas palabras y un mensaje al doctor. Fuerte las palmas para el doctor César Nakazaki. Señor decano del ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, señor decano, doctor Carlos Vela Marquillo, señores miembros de la Junta Directiva, justamente homenajeado, querido maestro, doctor José Félix Níquel Manucci. Yo más que unas palabras, lo que quiero dar es un testimonio. Y lo primero que debo decir es que me congratulo tremendamente, y ese es uno de los motivos principales por los cuales hoy estoy acá en Chiclayo, que el Colegio de Abogados de Lambayeque, en el momento que corresponde, reconozca a quien sin lugar a dudas es el mejor abogado que existe y ha existido acá en el departamento de Lambayeque, el doctor José Félix Níquel Manucci.
Si algún peso tengo yo en la abogacía de este país, debo decir que es uno de los más extraordinarios abogados que he conocido y que seguramente conoceré, porque es un hombre como abogado que completa todas las dimensiones que debe tener un abogado. Una ética profesional inquebrantable, una honestidad a prueba de balas que ha marcado toda su vida profesional y personal. Un hombre de una capacidad técnica sin discusión, porque si de alguien aprendí que hay que utilizar el derecho para defender desde que era estudiante. Yo recuerdo cómo venía todos los años a Chiclayo a ver a mis padres y 9, 10 de la noche dejaba a mi enamorada que me decía: ¿dónde te vas? ¿Te escapas? No, no me escapo. Es que iba al estudio del doctor José Miguel Manucci, que a esa hora seguía trabajando. Y todos los días me dispensaba de su tiempo para darme clases que marcaron mi vida, porque a nosotros muchos nos enseñan de Derecho en la universidad, pero poco nos enseñan de abogacía, sino nada. Y el doctor Miquén me enseñó algo que nunca me he olvidado: tus casos van a ser tus grandes maestros, porque en tu caso encontrarás una lección y un motivo para seguir siendo abogado. En épocas difíciles, cuando yo tenía que elegir si debía venir o no a ejercer a Chiclayo, a la única persona que quería, además de mis padres, que me acompañe en mi cumpleaños, era el doctor José Miguel Manucci, quien generosamente me acompañaba. No solo ético, no solo técnico, sino que me enseñó lo que es el abogado, un luchador por la justicia, que en el caso del doctor Miquén es literal, porque no solo era luchador técnico, sino que también le metía golpe al corrupto. Y es famoso también por cabezazos y puñetes que le metía a corruptos litigantes y corruptos que eran reyesidos acá en el Poder Judicial. Eso es el doctor José Félix Miquén Manucci. Buen abogado, hombre valiente, hombre ético, que no solo es un gran penalista para Chiclayo, sino es un gran penalista para el Perú. En esta época, mis queridos amigos, sobre todo los jóvenes, donde no tenemos arquetipos, no tenemos dónde mirar, porque no hay cubías, no hay sotiles en la abogacía. ¿A quién mirar? Ustedes tienen vivo a un cubías en el derecho, que es el doctor José Félix Miquén Manucci. Yo se lo puedo decir, mucho de lo que sé, mucho de lo que aprendí como abogado, lo aprendí de este hombre, que me enseñó a ser buen amigo, que me enseñó a ser buen hermano, y que en su momento también me enseñó a ser buen padre. Lo conocí a través de mi padre, que con orgullo me hablaba de su amigo abogado y sus defensas, y ahí me empezó a nacer las ganas de ser abogado. Luego lo conocí siendo estudiante, cómo me fue guiando, y luego tuve el honor de compartir con él, ser colega. Nunca olvidaré, para no ser abundante, cómo me presentó en la comunidad jurídica. El día que me titulé, hizo una gestión, inmediatamente me colegiaron, e inmediatamente tuve el gran honor de participar con él en un juicio. Él era abogado del encausado, un joven alférez del ejército, de un caso de homicidio. Yo era abogado de la parte civil. Y el doctor Miquén tuvo la nobleza en pleno juicio de, con el permiso de los jueces y la comunidad jurídica, anunciar que había un joven abogado en el cual él confiaba que algún día podría quizás tratar de acercarse a lo que él era como abogado. Y él me hizo ingresar en la sociedad jurídica de este departamento. No tengo palabras, maestro, para agradecerle, porque siempre usted, en todas las dimensiones humanas, cristianas, rotarias, usted siempre me enseñó qué es ser un buen abogado y qué es ser un gran amigo. Por eso es que felicito al señor decano del Colegio de Abogados en homenajear a quien debe ser el arquetipo de lo que luego vamos a discutir respecto a lo que debe ser el abogado en el siglo XXI. El abogado en el siglo XXI, adelanto, debe regresar a sus orígenes,
debe regresar a lo que es la esencia pura del abogado. Y si alguien representa la esencia pura del abogado, es el doctor José Félix Niquén Manucci. Muchas felicidades. El Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque tiene el honor de hacer la lectura a cargo del director secretario, el doctor Enrique Bartolena Alarcón, a quien invito a este podio para que realice dicha lectura. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados, señores miembros de la Junta Directiva, doctor maestro José Niquén Manucci, doctor César Nakazaki Servigón, doctor Carlos Vela Marquillo. Estimados colegas, vamos a dar lectura a la resolución número 005/2014/ICAL, Chiclayo, 20 de marzo del año 2014, considerando que el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque es una institución autónoma con personalidad jurídica de derecho público que agrupa a más de 6.000 abogados inscritos, y uno de sus fines y objetivos es resaltar los méritos profesionales y personales obtenidos, así como destacar su amplia experiencia y capacidad intelectual a favor de la formación profesional de los hombres del derecho. Que el doctor Félix Niquén Manucci es un destacado miembro de la orden que prestigia la profesión del abogado por sus virtudes intelectuales y morales, por su prudencia al aconsejar de alguna acción determinada y por su ejemplo en la defensa libre y contribución al desarrollo del abogado. Que, estando al acuerdo de sesión ordinaria del Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, fecha 11 de febrero del año 2014, y al artículo 23 del Estatuto de la Orden Profesional, así como las facultades y atribuciones que se le confieren al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, se resuelve. Artículo primero. Otorgar reconocimiento al doctor José Félix Niquén Manucci, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, en mérito a su trayectoria de hombre probo y jurista, además de ser ejemplo para la juventud y abogado de nuestra orden. Artículo segundo. Disponer que el día miércoles 2 de abril del 2014, Día del Abogado, a horas 7 de la noche, en el Auditorio José León Barandiarán del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, se le otorgue al doctor José Félix Niquén Manucci dicho reconocimiento. Artículo tercero. Dar a conocer la presente resolución a las instancias correspondientes para los fines que se contrae la misma. Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. Gracias. Asimismo, queremos invitar también a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, para que exprese un saludo en representación de todo el Consejo Directivo. Doctor José Félix Niquén Manucci. Motivo de satisfacción es para el Ilustre Colegio de Abogados hacer entrega de esta resolución y los presentes, porque usted representa en realidad el ejemplo de una defensa que es necesaria en los épocas actuales por sus valores, por sus virtudes, por su capacidad, y porque usted, como dedicado a la defensa, sabemos que no quiere intermediarios, usted siempre está directamente con su cliente y lo defiende hasta las últimas consecuencias. Por eso, doctor José Niquén Manucci, queremos que reciba esta resolución del Consejo Directivo y los demás presentes que se le van a otorgar en este momento.
pedimos a los demás presentes que se van a otorgar. Así va también el doctor Stumi y la estrella del abogado. Dice: Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, en reconocimiento y gratitud al doctor José Niquén Manucci, honorable y notable abogado, ejemplo para la sociedad civil y la juventud lambayecana, con motivo de la celebración del Día del Abogado, Víctor Anacleto de Católica. Asimismo, la placa también, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, en el Día del Abogado, hace un reconocimiento al doctor José Félix Niquén Manucci en mérito a su ejemplo en la defensa libre y contribuir al desarrollo y prestigio del abogado. Fuertes aplausos, por favor. Dejamos en el uso de la palabra al ahora homenajeado doctor José Félix Niquén Manucci. Brindémosle nuevamente un fuerte aplauso. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, señor Decano Carlos Vela Martínez, señor doctor César Nakazaki Díaz, señores miembros de la Junta Directiva de esta Asociación de Abogados. Dos motivos concurren esta noche. El primero, se celebra el Día del Abogado, que implica la conmemoración, el homenaje no a la persona, sino a la ilustre profesión de la abogacía. Y con este motivo está presente el doctor César Nakazaki Servidón, miembro de la ilustre Orden de Abogados de Lambayeque, excelso representante de la abogacía que enaltece este acto, no por la persona de quien les habla, sino porque el doctor César Nakazaki Servidón conoce científicamente el derecho y lo aplica a los hechos de la vida, cumpliendo los imperativos legales. En otros términos, no solamente hay en su quehacer un régimen de legalidad, sino sobre todo y fundamentalmente de moralidad. Eso es lo uno. Lo otro, se está rindiendo un honorar al que habla. Juzgo
que inmerecidamente. Porque cumplir el deber sagrado que conlleva la defensa es y debe ser una conducta natural y no extraordinaria de los miembros de esta barra de abogados lambayecanos. Permítanme establecer una digresión. No sé si lo que se honra hoy en mi persona son los 47 años que vengo cumpliendo esta sagrada misión de patrocinar. Tiempo que lamentablemente ha discurrido de un modo muy veloz y proceloso. O sí, que está rindiendo tributo a la fidelidad del profesional que el cumplimiento del deber aboga por la justicia. Ese es el dilema que confronto yo hoy. ¿Cuál es el valor que este abogado representa? Confieso, no sé qué estimar más, si el testimonio de afecto y solidaridad que me brindan al haberme desempeñado en la defensa rectamente. 47 años desde que adquirí el título de abogado, muy a pesar, insisto, de haber corrido, por cierto, demasiados riesgos. No los he sentido. Sin embargo, pienso que vivir como abogado un largo tiempo no tiene ningún mérito. Esta es una triste verdad, pero es necesario aceptarla para, partiendo de esa verdad, proclamar precisamente que lo valioso, lo que exige beneplácito individual y colectivo, no es el hecho de que hayan transcurrido un número determinado de años en la vida. Lo que prevalece y es significativo es lo que se ha hecho durante ese periodo, lo trascendente que se ha cumplido dentro de él. Lo que importa son las conductas, las acciones realizadas con decoro y la fidelidad que haya tenido cada abogado con su propia conciencia. Eso es lo trascendente. Permítanme idear si lo que recibo se debe a la largueza de los años. Esto para mí es un acuciante estímulo que afrontaré con decisión en el resto de vida que aún me queda. Valiéndome de la experiencia la voy a ejercer
la experiencia de viejo, aunque el destino haya querido darme la pérdida de aquello que significa la precoz e innegable memoria que conserva todo niño. El problema de la edad nos confronta con eso y hay que saberlo sobrellevarlo. Vemos aquí letrados que en la esfera de los deberes públicos reconocen que nuestra obligación como letrados es compleja, considerando que el rol suele definirse bajo dos perspectivas: la misión del abogado, en ella radica la alternativa. Pero son dos perspectivas complementarias, aunque bajo determinadas circunstancias pueden resultar y generalmente resultan antagónicas. ¿Por qué antagónicas? Porque el abogado es un defensor del cliente, pero lo es en el marco de la justicia. Ningún abogado puede apartarse conscientemente de este imperativo de la propia conciencia, porque esa es nuestra misión. Esto que acabo de decir subsume una gran verdad: que el interés del cliente y el servicio a la justicia conforman una dualidad, lo que se debe asumir dentro de nuestra profesión. La defensa del cliente y la defensa de la justicia siempre estarán unidas, y esa es la dualidad que conforman. Están unidas, por tanto, no puede uno defender a un cliente traicionando la justicia. Eso es lo que debemos cumplir los profesionales. En tal sentido, no puedo dejar de decir que disiento de la opinión de algunos autores que sostienen que en el contexto del sistema adversarial, o sea, de la contradicción de las partes, el rol fundamental del abogado es la defensa del interés del cliente, y que no tenemos nosotros el deber sustancial de buscar la justicia, más allá de patrocinar conforme a las reglas imperativas de nuestro sistema normativo y jurídico. Discrepo de esa opinión. Y discrepo, pues el abogado no es un agente, y como tal debe ser atendido conforme no solo a las instrucciones del patrocinado. Quienes piensan de ese modo, que se deben por entero al cliente, traicionando los postulados de la justicia, falta al deber de probidad, falta al deber de la verdad, falta al deber de asistir al cliente en el marco imperativo de la defensa justa. Y eso equivale a sostener
que el abogado que busca la defensa de un cliente mintiendo está traicionando ese deber imperativo. Equivale decir que la verdad puede ser funesta y perjudicial para el cliente, equivale a decir que la mentira puede ser útil y provechosa, y jamás un abogado de principio puede sostener ese contrasentido legal. En consecuencia, nos quieren sacar algunos autores convenciéndonos que el abogado que pretende ejercer su defensa buscando lo que el juez busca, y el juez no busca otra cosa sino la verdad, hablo de juez honesto, no solo constituiría una embarazosa repetición del juez, sino que sería la peor repetición de este, favoreciendo el triunfo de la justicia contraria. Así es que piensan cuando queremos buscar en nuestro patrocinio el servicio a la justicia por encima de los intereses individuales y particulares de un patrocinado. No es así. Es decir, no debemos sobreponer el interés del cliente al valor de la justicia. Hacerlo es difundir lo que está reñido con la ley. Para esto, no es que hayamos abandonado al cliente a su propio destino por una razón. Siempre el cliente puede recibir protección refleja por efecto de la tutela jurídica. Así que no traicionamos, pero tampoco hacemos un estanquillo del derecho de aquel que patrocinamos. Exonerarnos del deber de veracidad, del deber de probidad, de la búsqueda de la verdad, importa que nuestra actuación desprotege a la sociedad, ni evita el abuso de otros poderes políticos, lo cual no se ajusta a la voluntad de la ciencia exacta del derecho. Ello es nefasto y perjudicial. Equivale a decir que estamos claudicando de aquel juramento que prestamos cuando salimos de las aulas universitarias. Pese a todas las ironías, a todos los ataques individuales y colectivos, es represivo de criterios personales y el sentido político que da a esas expresiones públicas. Esto es lo cierto que conlleva una defensa católica de los principios. Y aquí nos hemos reunido los abogados y nos hemos reunido en nuestro día para reconocer que muchos conservan la pureza de sus intenciones, la rectitud de sus creencias en el derecho, en la justicia y en la moral. Hoy digo, aquellos abogados que así piensan y actúan, aquellos que alegan que no han podido conquistar ni la fama ni la fortuna, o bien para mantener la limpieza de la primera no han podido conquistar la segunda,
que le rindo mi reconocimiento público esta noche en este Perú confuso, grado de un cambio esencial que aún no se realiza. Erradiquemos entonces el malabarismo en la defensa y aplicación de las leyes, la chicana, el enredo, la confusión, dilatar secuelas, plantear demandas improcedentes y ahogar las necesidades de los más pobres en un diluvio de legajos. Esa no es justicia. Enfrentemos esta nefasta realidad que día a día deteriora nuestros ideales y nuestras convicciones. A quien el destino nos lanzó a la acción profesional, nos corresponde transformar esa realidad. Por esto, permítanme en este acto asociar mis fervientes votos a los votos que estoy seguro la ilustre orden ha elevado para la afirmación del abogado, y que lo recuerdo hoy en nuestro día, porque somos servidores de la ley, que postula como ideal primero la realización muy próxima de una era social en la que el derecho, la justicia y la moral se hayan unidos íntimamente con una aspiración. Juntos ellos lucharemos por el triunfo de los ideales y del espíritu, y por tanto del derecho en su expresión más humilde. Señor decano del Colegio de Abogados, no creo, lo digo en justicia, merecer este homenaje. He cumplido con aquello que es el imperativo moral de todo hombre que tiene el privilegio de ostentar el título de abogado. Y al referirme a ti, César, enalteces este acto, y lo enalteces porque has colocado a la barra lambayecana en los niveles más elevados, porque conoces el derecho, porque practicas la moral y porque defiendes la justicia. Solo me queda agradecer por este homenaje a todos ustedes. Muchas gracias. Considero luego de este gran discurso del doctor es merecido brindarle nuevamente un fuerte aplauso. Asimismo también quisiera comentarles que vamos a dar base a la conferencia a cargo del doctor César Nakasi Servigón, para quien pido también se le brinde un fuerte aplauso. Y parte del extracto de su hoja de vida, el doctor muy amablemente nos ha brindado, son 3 puntos nada más. Es abogado por la Universidad de Lima, profesor de Derecho Penal,
procesal penal y ética profesional y además coordinador del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Lima. Invitamos al doctor César Nagasaki para que diserte sobre el tema. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, señor Paz decano y mi decano en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, doctor Carlos Vela Martín, ilustre maestro José Félix Niquén Manucci, señores miembros de la Junta Directiva, colegas, amigos y mis más seres queridos. Me corresponde hablar de los retos de la abogacía en el siglo XXI. Un siglo XXI que, por cierto, ya comenzó. Tenemos 14 años ya en el siglo XXI y parece que no nos diéramos cuenta. La vida diaria, antes era porque no había plata. En el colegio nos decían: somos pobres, somos un país mendigo, sentado en un banco de oro, en Raimond y la historia. Hoy hablamos de que somos desarrollados, que estamos creciendo, y por tanto nuestra agenda y nuestra visión debería ser otra. Tenemos la oportunidad de ser un país desarrollado. Y por cierto, no es la primera vez, ¿no? Hemos tenido otras olas a lo largo de la historia, Caucho, Guano, etc. Y todas las perdimos. Entonces vengo acá, sobre texto del homenaje a uno de los más extraordinarios abogados que he visto, a reflexionar sobre el rol del abogado en el siglo XXI en un sistema judicial que tanto quiero, en el que me hice abogado, pero el que se encuentra sumido en una profunda crisis, donde se matan secretarios, donde se matan litigantes a través de sicarios y donde, con tristeza debo decir, se escoge a Chiclayo como un mercado para hacer habeas corpus y acciones de amparo fraudulentas. ¿Dónde está el Chiclayo que yo dejé? Yo vine a ejercer a Chiclayo post Juan Méndez Osborne, no lo conocí, no lo viví, me contaban y me encontré con jueces decentes: José Rogelio González López, el Aguao Cabrejo, Manuel Becerra Barrantes. El doctor Niquén me hablaba de Velázquez Robalcaba. Y la lucha era con buenos abogados. El maestro Niquén con el doctor Alexander Becerra, que tenía que discutir quién abría más temprano y quién cerraba más tarde el estudio, él y sus hermanos, y yo era solo. Pero ahí estábamos, querido compañero del colegio de mi padre. O como el doctor Carlos Santisteban de la Piedra, gran civilista. Eso es lo que yo dejé. Y jueces de una generación como Margarita Zapata. Dejé justicia en Chiclayo. No sé si contribuí o no, pero ya todos andábamos con terno. Un día un juez me dijo: no te vamos a hacer caso, pero aunque sea tus escritos son bonitos. Porque eran membretaditos. Ahí me hice la fama de carero y era gratis porque atendía 100 mujeres al mes en el penal de mujeres. Pero en los procesos por terrorismo me veían 12, 13 horas y me decían: ¿cuánto le pagarán a este desgraciado? Ni un sol me daban. Pero tenía ese compromiso por la justicia que viví y por el ser humano que aprendí a través de mi padre como médico. Entonces vengo preocupado porque hay crisis en el sistema judicial
Ya hay crisis en la abogacía. Y como yo no tengo pelos en la lengua, no habría metido un cabezazo de un buen puñete físico, pero he metido muchos. Y por eso digo, vengo tan preocupado, porque hasta decano del Colegio de Abogados llegó a ser un antiabogado. Un sociólogo que se dijo viejo abogado, que no enseña derecho y que a sus alumnos los hace pasear todo el día. Y cuando éramos profesores en la facultad yo le decía, ¿por qué no te vas a enseñar turismo si tú no enseñas derecho? Y fue decano de la Facultad de Derecho y decano del Colegio de Abogados, elegido por los abogados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta tierra donde nació el padre del derecho penal, Ángel Gustavo Cornejo, y nació el padre del derecho civil, José Luis León Barandarán? ¿Qué sucede? Porque los diablos no aparecen solos. La crisis no se hace sola. Para que haya corruptos tiene que haber corruptores. Y para que un mediocre sea decano es porque los estudiantes quieren que un mediocre los dirija. Entonces, el primer reto que tiene el abogado en el siglo XXI es dar respuesta a qué es la abogacía, porque hasta eso se ha puesto en cuestión. El abogado es un empresario que tiene que ganar plata. Hoy día, cuando enseño ética profesional, casi al terminar la carrera, y defino la abogacía como la prevenir y solucionar problemas a través del derecho. Ergo, no hay lobbies y no hay coimas, muchos alumnos se deprimen. Porque los estudios que vienen trabajando, el lobby o la coima se vuelve tan frecuente que uno se acostumbra. Entonces, o cambiamos el concepto de la abogacía y la abogacía del siglo XXI será otra cosa, lo que ordena la realidad, lo que exige un cliente, o regresamos al origen de lo que fue y en mi concepto debe ser la abogacía. Ese es el gran reto del siglo XXI. No el derecho corporativo, no si vamos a hacer un mundo globalizado, no si el abogado tiene que saber varios idiomas, o si va a entrar en vigencia, o cómo le va a ir al nuevo código. Esas son consecuencias. El origen del problema medular de la abogacía del siglo XXI es: ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Quién es el abogado? ¿Qué es la abogacía? La abogacía tiene dos variantes, dos maneras de entenderse. O la abogacía es la aplicación del derecho para prevenir y solucionar problemas humanos, o la abogacía es la aplicación del derecho para planificar la sociedad, para organizar la sociedad y hacer que funcione. ¿Por qué razón hoy los problemas se tienen que solucionar en las carreteras, tomando puentes y no con acciones de amparo o procesos judiciales? ¿Eso es culpa de quién? ¿De los odontólogos? ¿De los contadores? Si la gente no cree en el derecho, ¿es culpa de los periodistas?
¿O es culpa de nosotros? Porque todos somos parte del problema y parte de la solución. No hay nadie que pueda decir yo no soy parte del problema y no hay nadie que se pueda sustraer a la solución. Porque una vez que respondamos que es abogacía en estas dos variantes, o privilegiamos la prevención y solución de problemas, o privilegiamos la organización y funcionamiento de la sociedad, porque el abogado es el que organiza y funciona la sociedad. ¿Por qué tenemos los parlamentarios que tenemos? ¿Quién establece o a través de qué vía se establece quién puede ser parlamentario? La Constitución. Y si los abogados nos sustraemos a discutir la Constitución, si los abogados no damos la importancia que tiene la Constitución, ¿quién se la va a dar? ¿Los obreros? ¿Los taxistas? No. Nosotros organizamos la sociedad. Nosotros somos el semáforo. Nosotros damos luz verde o luz amarilla, no Nadine Heredia. Porque nosotros decimos, la coima funciona en un proceso, el lobby funciona en un proceso no se busca la justicia, como dice el maestro Miguel, sino los intereses de quien me paga. Nosotros decimos si nuestra conciencia tiene precio. Y si tiene precio el destino del ser humano, que es nuestro oponente en un litigio. Si la abogacía es lo que planteo, ¿quién es el abogado? El abogado es el perito en derecho. El perito en derecho, el hombre que domina el derecho, como ustedes quisieran que domine la medicina, el médico que atiende a su mamá en el servicio de emergencia. Yo siempre le digo a mis alumnos y a mis practicantes, a mis asociados, ¿qué le permitirían ustedes, qué justificación le permitirían ustedes al médico de su hijo, de su madre en el hospital de las Mercedes? ¿Le permitirían que diga, ¿sabe qué? Como gano poco, voy a curar más o menos? O estoy deprimido porque tengo problemas, no voy a curar bien. O ¿sabes qué? Yo no quería ser pediatra, quería ser oftalmólogo, entonces aguántate. ¿Qué le permitiría? Nada, lo mataría. Tendría que ser un doctor House. Entonces, ¿por qué no exigirle al abogado, cuando esté en juego la libertad, el honor, el patrimonio, la familia, no exigirle ser un House? Entonces el abogado es un perito en derecho. Un perito en derecho porque solo puede usar el derecho para absolver consultas, para lograr concordia a través de mecanismos distintos al proceso judicial. Porque también el abogado es un pacificador. Qué difícil es que el abogado sea un componedor de problemas. Miren los mecanismos de terminación anticipada al proceso. ¿Cuántos años tiene en vigencia la terminación anticipada? Que ojo, no vino con el nuevo código del 2004. Hace años se incorporó con el tráfico ilícito de drogas. Y cuando yo iba a buscar al fiscal, vengo a negociar, ¿qué? Me decía, ¿qué vas a negociar? Vengo a negociar la tipificación, las circunstancias agravantes de la pena. Entonces el abogado es un perito en derecho para absolver consultas, otra labor que es fundamental. Un día me buscó el hombre más rico de Chiclayo.
famoso cafetalero, y estaba entercado en hacer un juicio. Entonces yo le digo, la consulta es gratis, la denuncia cuesta $10.000, no haga juicio. Me dijo, tú debes ser mi abogado, porque nunca un abogado me ha hablado así. Hay que saber decir no. Dice Couture que el abogado se vuelve abogado, se pone los pantalones largos cuando viene su mejor cliente, el que le representa su tranquilidad económica, y con tranquilidad y con amistad le dice, en esta oportunidad no tienes la razón y por tanto no te puedo ayudar. ¿Cuántas veces me buscaron para convertir incumplimientos de obligaciones en delitos de estafa? Y yo decía, no, esto es un ilícito civil, no es un ilícito penal. No, pero yo soy compadre del comandante de la PIB. Entonces tú necesitas un ladrón, no necesitas un abogado. O me vino a buscar el dueño de la empresa de transportes más grande interprovincial que hay, y me dijo, quiero encargarte todos mis casos. Uy, don fulano, le dije, pase adelante, me abroché con el hombre. Y me dice, tengo una exigencia, ningún caso debe llegar al Poder Judicial. Bueno, le digo, don fulano, si usted me asegura la regla de las 2 veces, yo quizás pueda. ¿Cuál es la regla de las 2 veces, hijo? Buen chofer, buena máquina. Ah, carajo, me dijo. Se ve que tú no eres empresario. ¿Cómo, don fulano? Explíqueme. Préstame tu pizarra, que te gusta escribir a ti, préstame tu pizarra. ¿Tú cuánto crees que cuesta un pasaje? Y empezó a hacer su estructura de costos, y resulta que el pasaje, por ejemplo, en ese tiempo le costaba 120, pero el mercado solo le permitía cobrar 70. ¿Cómo recupero el resto? Entonces le digo, a carajo, entonces, igual que usted me dice. O sea que como usted necesita recuperar 60 mangos, el chofer no duerme, la llanta camina y el motor, ¿quién lo aguanta? Entonces lo mismo, usted no necesita un abogado, necesita un ratero. Entonces, perito en derecho para absolver consultas, perito en derecho para componer problemas, y lo más apasionante para mí, perito en derecho para ser un guerrero en un proceso. Eso es el abogado. No otra cosa es el abogado. Todo gira al futbolista en torno a la pelota. Todo gira en torno al abogado, o respecto al abogado en torno al derecho. No hay otra forma. No es posible ser abogado sin el derecho, porque el camino a la justicia que conoce al abogado es el derecho. ¿Cómo contribuye a la justicia? Y suscribo 100% lo que dice el doctor José Niquén. La misión del abogado es la justicia. ¿Por qué hay problemas sociales? Porque no hay justicia social. Y cuidado que hemos vivido nosotros eso. La gran mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, no habían nacido. Pero acá todos los días explotaban bombas y se mataban personas, porque se pensaba que la justicia se alcanzaba a través de la violencia. Y quien tenía o tiene hasta hoy que dar respuesta de que no, que la justicia no se alcanza a través de la violencia, somos nosotros. Porque el antónimo de la violencia es el derecho. Porque el derecho hace justicia, hace paz. Si estamos de acuerdo entonces, ¿qué es la abogacía y quién es el abogado?
Nuestro diagnóstico es que estamos en crisis. Por eso es que hoy en el Facebook ponía: yo nunca celebro el Día del Abogado, porque el abogado no es para congratularme yo y cómo me va en la vida. Es un momento de reflexión. Y la abogacía está en crisis, porque acá es como la salvación. La salvación es el racimo, no me salvo yo solo. Igual, el abogado, para que triunfe, su entorno social tiene que ser justo, si no, no triunfa. Tiene que haber un fiscal que funcione, un juez que funcione, un litigante que funcione, adversarios que funcionen. Porque ¿quién le narra el partido al cliente sobre lo que es justo o es injusto? A mí, un mes, solo me había entrado un cliente en Chiclayo, un sastre muy conocido de la ciudad. Era mi único cliente del mes. Tenía un inmueble del cual había sido inquilino 20 años frente a su sastrería. Muere su arrendadora y consigna durante 10 años más, y nadie nunca se aparece a recoger ninguna consignación. Entonces él decía: mi solución es ser inquilino eterno y por tanto nunca podré ser propietario. Y consultaba a todos los abogados, y todos los abogados le decíamos la primera que viene de superficie: el inquilino no puede prescribir, porque el inquilino es un poseedor inmediato que reconoce a un propietario poseedor inmediato que es el dueño. Pero me puse a pensar, porque si algo aprendí del doctor Niquén es que hay que pensar el derecho, como dice Couture: primero estudia y de ahí piensa. Entonces dije: no es un dato relevante que durante 20 años no haya ningún propietario, y consignan y consignan y consignan, y nadie recoge la consignación. Entonces saqué mi tratado de Borda y encontré una figura que se llama la interversión del título de posesión. Entonces, con la muerte de la arrendadora y la razonable inexistencia de herederos, el título de posesión había variado. Ya no era un poseedor legítimo de buena fe en virtud de un contrato de arrendamiento que se extingue con la muerte de una de las partes, sino se había vuelto un poseedor ilegítimo de buena fe. Y al ser poseedor ilegítimo sí puede prescribir. Miren qué bonita teoría le armé. Ya tenía la demanda hecha, era mi único cliente del mes, me iba a pagar. Y justo cuando estoy terminando mi demanda me doy cuenta que me había equivocado en el plazo. Faltaba un año. Los abogados no somos buenos en matemáticas. Entonces dije: ¿qué hago? ¿Le digo la verdad al cliente o le echo la culpa a este juez ratero que tenía nombre de cerro? Y en 3 años perdí porque este es un trafero. ¿Qué hago? Lo único que le debe mi abuela era un grande Cristo de hueso que estaba en mi oficina siempre. Entonces le digo: ¿qué hago? Le digo la verdad: don fulano, tengo una preciosa demanda, pero no puede ser para este año, tiene que ser para el otro año. Así que usted dirá: ¿dónde le devuelvo su plata? Y se me iban mis únicos chivilines del mes. Claro, estaban mis papás para ayudarme. Pero don fulano me dijo: quédate con la plata, porque tú siempre vas a ser mi abogado, porque me has dicho la verdad. Y siempre fue su abogado, y 4 ternos mensuales acá.
abogacía está en crisis, para ser concreto y no agotarnos, porque hay ciertos problemas, entre varios voy a escoger algunos y plantear soluciones. La abogacía está en crisis porque como es una profesión basada en valores, como bien señaló el doctor Niquén, la crisis de valores ha afectado a la abogacía. Ya no se sabe cuál es mi derecho. Mi derecho ha sido reemplazado por mi deseo, por mi interés. La verdad ha sido reemplazada por el me parece o me conviene. Entonces el abogado está confundido. Ya no se trata de un abogado desgraciado que bajo la sombra viene a hacer daño. No, se trata del común y corriente de los abogados que no tienen claro cuál es el tema. Un gran sacerdote, el padre Fernando Basabe, en una de las grandes dimensiones que me dio Chiclayo, el movimiento de incursión de cristiandad, él decía, el gran problema de este tiempo es que se ha perdido la conciencia de pecado. Yo lo transpolo a la abogacía. Ya no sabemos cuál es el derecho, hasta dónde llega nuestro derecho. O no entendemos que el cumplimiento de nuestras obligaciones es la condición para poder ejercer derechos. Entonces, hay una crisis de valores. Y una crisis de valores que en la abogacía se ve claramente reflejada, porque debo decirles algo de lo que estoy totalmente convencido. En 30 años que ejerzo la abogacía, el abogado es lo que es como ser humano. El contador puede ser un hijo de la guayaba y registra igualito las cuentas, la suma le sale igual. El ingeniero civil puede ser un hijo de su madre y el concreto pega. No es que si es un malvado el concreto no pega, que sería bonito, ¿no? No está cumpliendo con las normas de seguridad, entonces no pega el concreto, no pega. Pega. En cambio la abogacía no. Toca día de alegato de cierre y el abogado y el cliente no cumple con pagarme, lo dejo o hago el alegato. Una pareja viene a consultarme si debe divorciarse. ¿Me limito a decirle los requisitos del divorcio o exploro cuál es el problema? Y de repente, de vez en cuando, contribuyo a establecer que no había una razón para divorciarse. El abogado es lo que es como persona. Mala persona, mal abogado. Buena persona, buen abogado. No por un purismo, sino por los ejemplos concretos que les pongo. Un día, un alumno, y me costó un parto ser profesor acá. Yo vine en el año 90, y en el año 90, el segundo día que vine, me fui a la Pedro Ruiz. Estaba el decano, famoso laboralista, y le digo, vengo a enseñar. Tú que eres amigo de mis papás, ándate de acá, me dijo. Tú eres un pituco de la Universidad de Lima, en la Pedro Ruiz, todos son rojos, te van a votar. Pero le digo, aunque sea, déjenme ir un día, por lo menos para regalar mis libros. No los van a recibir, chao. Y me remata un profesor del colegio que me enseñaba biología y que era jalador, el ácido risóxido ribonucleico. Porque voy al colegio Pato y también digo,
educación cívica, vengo a cumplir. Si soy profesor de la Universidad de Lima, ¿cómo no voy a enseñar? Y el profesor me agarra y me dice, ¿qué haces acá en Chiclayo? Acá no vas a ganar plata. Regrésate a Lima, ándate a Jaén, sea un poco más, me compra el pasaje y me saca. Entonces, tuvieron que pasar 8 años. Y es la fuerza de los estudiantes. Por acá está Freire. Decano el doctor Carlos Vela Martino. Y abrazo partido. Concursé con mi querido amigo Duberlé Rodríguez. Le di como a hijo. Mi discípulo Luchito Verón, ahí lo veo. Era César Nakazaki, sus practicantes. Luis Verona, Alex Ganosa, Jovino Castillo, Tony Barturé. Y me lo llevé a Lima, algunos de ellos, Juan Miguel Cerrigón. Ya han participado en los casos más importantes de la historia. Se puede, hay que dar una oportunidad nomás. Y bueno, donde quiero ir, se me aparece un alumno un día, ya que enseñaba finalmente en la universidad, que enseñé 2 años nomás, 98 a 2000. Luego ya no pude enseñar, venía una vez al año, siempre ponía en todos mis artículos profesor de la Universidad de Lima y la Universidad de Pedro Ruiz Gallo, hasta que después de varios años un día me mandaron una resolución de destitución. Entonces dije, me han destituido de la universidad. ¿Quién estaba de decano? El antiabogado, el que yo corría fuera, profesor de turismo. Obviamente se quiso desquitar, bueno, yo no perdí. Porque me sigo considerando profesor de la Pedro Ruiz Gallo, me costó mi esfuerzo ser profesor y quiero mucho esa universidad. Este alumno me va a buscar, dejen ir controlando la hora porque si no, no me para nadie. Ese es mi gran sufrimiento. Yo soy como mi maestro, audiencia de 3 días, 4 días, con el nuevo código 1 hora, no sé qué dejar hablar. Me alocan. Y me dicen 1 hora porque eres tú, si no tendríamos 15 minutos. 15 minutos, le digo hola. Pero les hago un tema. Si tú me respondes la pregunta, yo ya no hago el alegato. Y el juez me dice, no quiero eso. Porque si ya sabes, no te digo el alegato. Pero si no sabes, tengo que decir. Bueno, entonces este alumno viene y me dice, profesor, quiero que defienda a un soldadito. Este soldadito en Olmos, se te morían de hambre, han simulado un enfrentamiento terrorista, capturaron a 2 profesores, lo empezaron a ahogar a uno para que suelte la plata, se le fue la mano, lo mataron, o creían que lo habían matado, se asustaron, al otro lo mataron. Pucha, dije, entre mí, dije, qué caso horrible. Ese año había absuelto al teniente Castañeda, ese año había absuelto al hijo de Hermógenes Vázquez, y por tanto, si se acuerdan, bueno, ustedes estaban muy chicos, pero se acordarán, 31 de diciembre, la industria, página final, los casos del año, este pecho. Entonces quería cerrar invicto mi año, confieso que esa era mi voluntad. Yo le decía, pucha, este desgraciado me trae un caso muerto, me va a quitar el invicto. Pero era mi alumno, y esa es mi máxima debilidad. Todas las personas que he defendido y que ustedes puedan conocer, las defendí porque me pidió un alumno. Todas, sin excepción. ¿Cómo a un alumno le digo no? ¿Cómo a un alumno no le demuestro que es verdad lo que enseño? Entonces, bueno, le dije, bueno, en vez de 2 asesinatos, vamos a dejarlo en un asesinato. Como había apariencia de muerte por el tema del nervio vagal, se cierra la tráquea para que no entre el agua, hay apariencia de muerte
y solo un médico podría determinar. Entonces tú disparaste erradamente creyendo que estaba muerto. Voy a discutir un error de tipo, voy a bajar uno de homicidio doloso, homicidio culposo, bueno, un asesinato ni hablar, pues al otro que mataste, y voy a discutir que eras enfermero, que no debías ser jefe de una patrulla. Entonces quiero una pericia psiquiátrica porque has peleado en Ayacucho, y quiero una pericia neurológica porque dices tú que te metieron un balazo en la cabeza. Bueno, ¿me vas a pagar? No me acuerdo si eran 800 o 1000 soles, y me lo pagas por partes porque tenemos un año de juicio. Pero eso sí, antes del alegato me tienes que terminar de pagar. Muy bien, no me dieron ni un mango ahí, adiós, perfecto. ¿Dónde vino la alerta? ¿Dónde vino la alerta? A los 2 o 3 meses me llaman los peritos. Me llama el perito psiquiatra y el perito neurólogo, 2 grandes amigos de mi papá. Y me dice: César, ya te mandamos la pericia. Sí, muchas gracias, le digo, doctor, como siempre, muy buena. Sí, pero no nos han pagado. Uy, dije, no les han pagado. Si les decía que a mí tampoco me habían pagado, no iban a cobrar, porque eran amigos. Entonces le digo: justo el cliente ha traído el dinero para ustedes. Y me mojé y pago las pericias. El día anterior a mi alegato, se aparece mi alumno y los 2 señores. Llorando los 3. No tenemos para pagar. Oigan, estafadores, les digo. Un año ha pasado. No me han juntado ni 300 soles. Me han hecho pagar 2 pericias. Váyanse, ya saben dónde. Pero una vez que los boté, nuevamente ese Cristo de hueso grande no deja dormir. 24 horas al día. 24 horas al día, pues. Entonces digo, yo no puedo ponerle precio a la libertad de un ser humano, o a su destino en este caso, porque no iba a salir libre. Así que hice el alegato más difícil de mi vida, que no fue el de Fujimori, fue ese, porque lo hice con cólera, lo hice contra mi voluntad. Me amanecí toda la noche, terminé 8 de la mañana porque comencé 5 o 6 de la tarde amargo. Llego a la sala, primero me volteo y los vuelvo a mandar a la M en pública. Y luego les digo: ahora van a ver que es un abogado. Y me tiré mi alegato. Error de tipo, homicidio culposo uno y el otro asesino. Entonces el abogado es lo que es como persona. Y por eso es que la crisis de valores, ¿cómo la podemos enfrentar? Revisando nosotros como personas. Buena persona, buen abogado. Mala persona, mal abogado. Crisis de valores, disculpen que solo trata ahí la crisis de valores, sino para hacerla corta. Segundo gran problema que enfrenta la abogacía en el siglo XXI, la masificación. Estaba reflexionando con el decano. Yo me titulé en 1990 y soy el 1067. Estamos 2014 y somos 6024. O sea, si comparamos desde que se fundó el Colegio de Abogados a 1990, ingresó el 20%, 30% si quieren. Y de 1990 al 2014, el 70%. Porque en esa época, la única facultad de Derecho era la de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Los abogados foráneos eran de Trujillo y un par de gatos de Lima. Hoy
en la confusión que la universidad es empresa y la universidad no es una empresa. Porque si fuera empresa, entonces yo iría Indecopi, intervengo en la universidad y que te haga el estudio de mercado previo a la apertura de la facultad. O sea que hay un estudio de mercado, hay un nicho que esta universidad, como el comerciante. El comerciante sabe que su producto va a tener un mercado. ¿La universidad hace ese estudio? No. Y derecho les encanta, porque derecho es corbata, pizarra y tiza. Y a veces un libro. A veces un libro. No es crítica, por cierto. Pero yo enseñaba derecho penal y criminología, y en criminología solo había un libro viejo. Ah, y no les cuento de la biblioteca. La biblioteca que estaba en Alfonso. San José. Había una colección de Giovanni Leone, gran discípulo de Carneluti, que yo no la tenía. Entonces voy, porque cuando recién llego quería saber qué herramientas iba a contar, para no quedarme, para no anquilosarme. Entonces veo la colección de Giovanni Leone y digo, oigan, los felicito, qué buena colección, voy a venirla a leer. El que estaba atendiendo a la biblioteca me dice, ¿se la vendo, doctor? Oye, digo, ¿cómo me la vas a vender, hombre? Esto es de la universidad. No me dice, doctor, se la vendo. No, le digo, no puedes vendérmela. ¿Qué pasó con la colección? Al mes faltaba un tomo. A los 4 meses faltaban 2 tomos. Ahorita ya no debe existir. Entonces, la masificación, que no depende de nosotros, tiene que ser combatida. Y allí el Colegio de Abogados tiene un rol fundamental. Porque el Colegio de Abogados se creó no para prestarle servicios a los abogados, no para que haya dentistas, no para que haya centros de esparcimiento. Para eso no se creó el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados se creó en primer lugar para garantizar el libre ejercicio de la abogacía. Para eso se creó el Colegio de Abogados. Por eso es inexplicable y absolutamente recusable que un decano del Colegio de Abogados salga y diga, el señor no puede ser miembro del Tribunal Constitucional porque ha defendido homicidas, porque ha defendido terroristas. O sea, por ser abogado. Cuando yo salí de la Universidad de Lima, como comprenderán, a Marx no lo conocía ni en cuadro. Mi mamá me crió contándome Bambi, Peter Pan. Así crecí yo. Entonces llego al penal de mujeres y todas eran procesadas por terrorismo o todas eran procesadas por microtráfico de drogas, que mi amigo Germán Tirado me presentó al padre Alvarado y me fui al penal de mujeres a defender. El primer día llego y todos salen, el doctor Takasaki. Dije, seré tan famoso, sabrán que soy el primer puesto en mi promoción. No iban buscando a mi papá, que era pediatra. Nadie quería que la defienda porque sean gratis, no sirve. Entonces me enojé, dije, caramba, un 19, 19.5, promedio ponderado, estrella de la Universidad de Lima, ¿cómo la desprecian? Entonces el padre Alvarado me agarró y me dice, tú eres cojudo. Reacciona, me dice. ¿Tú crees que la gente es como tú has vivido? O sea, ¿tú no crees que hay gente que puede no creer pues en la bondad por lo que ha vivido? Te tienes que defender. Entonces me puse a suplicar. Por favor, señora, déjeme que la defienda, yo soy bueno. Y empecé a defender 100 casos al mes. Llegaba con mi lista. Entonces los jueces, los fiscales decían, ¿cuánto gana este desgraciado? ¿Cuánto caso? Pero era gratis. Y encima el papel bonito y lo mandaban y ya. Y yo lo pagaba. Te decía, encima ni ya, ¿cuánto cobra este desgraciado?
masificación, el Colegio de Abogados la tiene que controlar mediante la implementación de un mecanismo no popular, pero es el único que va a frenar el tema, porque las universidades no van a desaparecer. Los títulos regalados no van a desaparecer. Yo siempre decía, ¿por qué en ingeniería sacan 12 y por qué en derecho 18? ¿Porque somos sabios? ¿O porque en derecho nadie lo jala? Porque seguimos con el mismo problema en la memoria. Todos un día supimos todos los presidentes del Perú, por eso pasamos historia. ¿Cuántos nos acordamos ahora de todos los presidentes del Perú? Eso que ha cambiado un poquito con técnica de litigación, alguna cosita, pero sigue el problema. Entonces, el mecanismo de la acreditación, tipo la medicina, y el control periódico de la especialidad. No puede ser, por ejemplo, que un abogado vaya al juicio del nuevo Código Procesal sin saber cómo controlar una acusación. Yo, eso no se tiene que enseñar en la universidad. Yo estudié en la Universidad del Código Penal de 1924 y ejercí con el de 1991. Estudié el Código Civil de 1936, ejercí con el Código Civil de 1984. Estudié el Código de Procedimientos Civiles de 1912, ejercí con el Código Procesal Civil de 1993. Porque en la universidad nos enseñan un método para estudiar. Yo, frustrado, le decía a mis profesores, quisiera haber nacido en otro tiempo, me enseñan muy poco. Y Carlos Torres y Torres Lara, el finadito, me dijo una gran verdad. ¿Quién te ha dicho que tú sales de la universidad abogado? Tú sales apto para ser abogado. En la carrera te vas a ir haciendo abogado. Acá lo que te damos es un método. Y si tú tienes un método y sabes dónde buscar, date por bien servido. Entonces, la masificación solo es posible combatirla con la excelencia. Porque algo debo señalar: abogado no es solo el que tiene título, carné y cinta. Abogado es el que actúa como abogado, el que defiende en un proceso. La garantía es garantía de la defensa eficaz, no la garantía de un abogado que me acompañe a la muerte o a la cárcel. Si no hay defensa eficaz, el proceso es nulo, no vale. Entonces, solamente la excelencia es la única que nos puede librar de la masificación. Y habrá quienes se autoformarán, pero como no hay garantía que nos autoformemos, por ejemplo, ¿por qué en la Corte Suprema al abogado ahora solo lo dejan hablar 5 minutos? ¿O por qué al doctor Miquel lo dejaban hablar 3 días? Porque se impuso con su autoridad moral, impuso su autoridad científica. Entonces la excelencia es el único camino para vencer la masificación. Mientras que no haya acreditación, mientras que no sea requisito para ejercer la acreditación, la especialización, la recalificación, tenemos nuestra autoformación. Y para eso recuerden siempre el ejemplo del médico y el servicio de emergencia. Si no hay justificación que ustedes le aceptarían a un médico para que cure mal, no hay ninguna justificación para que ustedes defiendan mal a un ser humano, salvo que ustedes y los seres que ustedes quieren valgan o tengan un valor mayor que el resto de seres humanos.
y entramos a otro concepto fundamental: ¿quién es el otro para nosotros? Un día, cuando tenían las defensas en el sistema anticorrupción, donde a los profesores de la Católica los botaban a patadas, me llevan a la Católica a dictar una conferencia. Entonces tuve que entrar con seguridad. Dijeron, pero tú me garantizas. Yo te garantizo. Yo defendí a Alberto Curi, el Vladivideo. Entonces el auditorio llenecito de la Católica con puñales para matarme. Tenía que hablar de la detención. Entonces digo, ¿qué hago? Arranco así. Como estoy en la Pontificia Universidad Católica y por tanto entiendo que ustedes tienen una formación cristiana, yo no podría comenzar a hablar de las reglas de la detención si previamente no respondemos a la pregunta: ¿quién es el procesado? ¿Quién es el delincuente? Si es un perro, es una cosa, es un diablo, no tengo nada que decir porque no tiene derechos. Pero si alguno de ustedes comparte la idea que es un ser humano, entonces tengo algo que decir. El auditorio guardó silencio y pude hacer mi posición. Masificación, crisis de valores, calidad de persona. Masificación, excelencia. ¿Qué otro gran problema social tiene la abogacía? La falta de legitimidad social. La sociedad no cree en nosotros. El alcalde nos ha felicitado. El presidente Humala nos ha felicitado hoy día. No nos ha felicitado. Ana Jara en su Twitter. La gente no cree en nosotros. Y acá no hay que excluirse, no, ni si cree, porque vuelvo a decir, la salvación es el racismo, es todo, es la orden. Somos hermanos en una orden. Entonces, hay un problema de pérdida de legitimidad social que debemos recuperar. A nosotros nos dicen doctores, no por un reconocimiento académico, sino porque en algún momento de la historia nosotros representamos sabiduría, señorío, respeto. Recuerden que el primer abogado que hubo en el mundo no fue el mejor orador, no fue el hombre más poderoso, fue el hombre más honesto del pueblo. Aquel que los demás le crean por lo que él era, por lo que él vivía. Mi maestro José Antonio Santos Quiquesola me decía: el tesoro del abogado es su autoridad moral. ¿Y qué es autoridad moral en su concepto? Que el abogado siempre tiene que defender sobre la base de razones legales. No defender, bueno, no voy a decir qué palabras utilizaba, pero si uno defiende sin razones, el primer día lo escucharán porque habla bonito, pero el segundo día dicen: este habla con coroteses. Entonces la autoridad moral está en: pide lo que corresponde, pide con fundamento jurídico. Nosotros, para recuperar la legitimidad frente a la sociedad, tenemos que demostrarle que el derecho funciona, que el derecho es necesario. Ahí tenemos una misión social. Porque la abogacía tiene una misión social, la abogacía tiene una responsabilidad social. Nosotros somos los que perturbamos la profesión cuando generamos crisis. ¿Por qué acá salió la gran familia? ¿Por qué acá un jefe policial termina procesado? No es por las puras. No es por las puras. Yo recuerdo mucho, un abogado denuncia a un juez por corrupto. Afuera, todos los abogados lo querían apanar.
porque le decían traidor. Y yo como león salí a defenderlo. Porque ¿cómo va a ser traidor el abogado que tiene el valor de hacer una denuncia por corrupción? Nuestro magisterio social en la prensa, ahora que la justicia es tan mediática. La docencia en quienes tenemos la oportunidad de enseñar. Y ojo que la docencia no se limita a las aulas universitarias, las redes sociales. De repente acá tengo algún amigo en mi Facebook que está llenecito de amigos, ya no puedo poner otro amigo. A los colegas. Recuerdo cuando me tocaban mis defensas de terrorismo, había un grupo de abogados que defendían procesados por terrorismo, algunos de ellos injustamente condenados porque se confundía defender con colaboración contra el terrorismo, así como condenaron a médicos por curar, una época muy represiva. Y por ejemplo les explicaba, ustedes están equivocados, no es que el derecho no sirva. ¿Qué culpa tiene, vamos a poner un ejemplo, una ambulancia? Una ambulancia bien manejada, instrumento de salvación. Una ambulancia manejada por un borracho, instrumento de muerte. ¿Culpa la ambulancia? El derecho es inocente. Es como decía Maradona, la pelota no se mancha. Entonces le decía, a ver, rojitos, ¿ustedes dominan el habeas corpus? No, no lo dominamos. Entonces yo decidí no darle un sol a la policía, pero aprendí a dominar el habeas corpus. Y eso me permitió no darle un sol a la policía y sacarme a 2 jefes de la PIP acá en Chiclayo. Todos me tumbé. Pero hice un trato con la policía. No me pidas coimas, que yo te defiendo en los casos más complicados. Ese fue mi trato. Por eso tengo 11 años sin previo. Porque cuando un policía me quiere parar, le digo en tu momento de peor circunstancia, imagínate tu peor noche cuando te boten de la institución y todos te den la vuelta, ¿quién es el único que te puede salvar? Entonces, para ir terminando, crisis social, calidad de persona, masificación, excelencia, preparación, pérdida de legitimidad social, trabajo y cumplimiento de la responsabilidad social del abogado. El abogado no puede limitarse a que yo tengo que ganar casos y tengo que llevar pan para mi casa. Misiones nobles, por cierto. Pero no son pues lo único en la abogacía. Porque el título no es a nombre de tu mamá, ni siquiera a nombre de la universidad, es a nombre de la nación. Entonces a la nación hay que servirla. Y así superaremos la crisis de la pérdida de legitimidad o falta de legitimidad social. Y un problema final que quiero tratar es el peligro del libre ejercicio de la abogacía. 2 condiciones hay para ejercer la abogacía y termino con esta idea. La vocación porque el abogado, un hombre sabio, gran amigo de mi padre, gran amigo del doctor Niquén, Juan Escalda, un día me enseñó esta metáfora que yo uso mucho en la abogacía. Una gallina y un chanchito. Una gallina y un chanchito conversaban la diferencia entre ayudar
y entregarse. Entonces la gallina le pregunta a Chachito: Chachito, ¿tú sabes la diferencia entre entregarse y ayudar? No, gallinita, yo te la voy a enseñar. Mañana es domingo, ¿no es cierto, Chachito? Sí, gallinita. Y mañana nuestro dueño, ¿qué va a comer? Tortilla. Ya. Tú, Chachito, te vas a entregar y yo, gallinita, voy a ayudar. ¿Por qué, gallinita? Porque yo voy a poner los huevos. En cambio, tú vas a poner el jamón, te vas a morir. La vocación es estar dispuesto a morir, que significa estar dispuesto a los más grandes sacrificios. Yo no crean que terminé la universidad para hacer lo que hago. Yo terminé la universidad para vivir cerca de mis papás, mi mujer, mis hijos caminando por Pimentel con un perro al costado, pastor alemán. Pero el primer día que llego a la comisaría, a la PIB, me piden coima y tengo que sacarle la M al comisario, y ya no me dejaba entrar a la comisaría. Entonces, ¿cómo ser abogado penalista sin poder entrar a la comisaría? Viene un segundo caso, jefe antiterrorista, lo saco con un habeas corpus. Viene un tercer caso, un comandante, un capitán, un teniente, todos por narcotráfico, a todos los absuelvo. Hasta que finalmente el mayor que me quería cobrar coima se aparece sentadito y me cita. ¿Qué haces acá? Le digo, desgraciado. ¿O qué otra cosa? Llego a las diligencias y para pedir sentencia había que pagar tasa. Señor, le digo, ¿cómo tasa? Acá no existen las tasas. No, me dice. ¿Cómo quiere la sentencia? ¿Con guitarra o con cajón? Digo, ¿cómo es eso? Pues, con cajón es en contra, con guitarra es a favor, pero tienes que matricularte. Ah, tengo que matricularme. Ok. Escrito número 1, sentencia. Escrito número 2, sentencia. Empezaba cada 15 días, cada semana. Escrito 440, sentencia. Escrito 680, diariamente, cada 7 horas. El juez me manda a llamar: oye, hijo de la guayaba, ¿cuántos escritos me vas a meter? 1 millón, concha, ya saben que le dije. Tú resuelve nomás como se te dé la gana, carajo, que yo arriba en la sala te voy a sacar a él. Pero mi reto era ganar en la sala. Y no iba a decir: papá, le he ganado, o doctor, ni pégame ganar. Yo tenía que ganar y ganaba. Y así me fui tumbando al corrupto. O había otro corrupto que tenía los mandamientos del abogado de Couture. Entonces los escritos eran: violas el primer mandamiento del abogado por esto. El segundo escrito era: violas el segundo mandamiento. Quitaba los mandamientos. Y no me dejarán mentir, acá están presentes. Acá están presentes. Entonces, vocación, porque la abogacía es poner jamón. Y luego viene la libertad. Y la libertad es poder defender a cualquier persona, incluso con mayor deber, donde la causa es más impopular, donde está el mundo contra la persona. Ahí es donde la abogacía no se convierte en la defensa de un derecho, sino en un deber, para evitar un linchamiento público. Pero ¿qué ataca el libre ejercicio de la abogacía? La presión mediática, el cuestionamiento social, ignorante por no saber qué es abogacía. Y ahí el colegio de abogados no se puede callar, la dirección de ética, la dirección de libre ejercicio de la abogacía, bueno, ya me olvidé, o libre defensa, bueno, ya
Ya me olvidé el nombre porque nunca lo he visto funcionar, no hablo de acá, por cierto hablo de Lima. Quien tiene que defender el libre ejercicio de la abogacía es el gremio. Y uno mismo teniendo lo que pone lo de la U. ¡Cara! En los procesos por terrorismo nos citaban a las 12 de la noche. Para el juicio comenzaba a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana llegaba, porque mi mamá me enseñó media hora antes, 7:30 llegaba Pix. ¿A qué horas comenzaba el juicio? A las 4 de la tarde. Ya se habían ido todos los abogados. Yo me quedaba. Arrancaba el juicio a las 5. Terminaba a 3 de la mañana. Y a las 12 de la noche yo estaba hablándole a un espejo. Entonces, como quería saber, porque me decían que se iban, me ponía... Doctor, ¿qué me sucede? Era un distorsionador. Nada, señores, no me sucede nada, si no quería saber si estaban atrás. Pero yo sabía que era Celi, Soto y compañía, porque como interrogan de una manera, ya me había aprendido de memoria cómo era su interrogatorio. Había uno que interrogaba así: a ver, ¿cómo es verdad que tuviste la pistola? Señor, yo no estuve en el lugar. Entonces, ¿cómo es verdad que disparaste? Señor, yo no estuve en el lugar. Entonces, ¿cómo fue que te corriste? Señor, yo no estuve en el lugar. Porque se iba con su apunte de interrogatorio y no le interesaba cómo contestaba, que llevaba su libreto. Ese se llamaba Soto, y así lo reconocía. O si no, Celis decía lo siguiente: el testigo Lora dice que tú eres culpable, eres enemigo, el testigo Lora no, entonces tienes razón, tú eres el desgraciado. Entonces había que engañar mejor y decir: sí, es mi enemigo. Me aprendí de memoria todos mis jueces, toditos sin excepción, cómo escribían, cómo respiraban. Entonces, el gremio, uno, por una razón, para concluir, porque si el abogado no tiene valor, no puede ser defensor. No puede ser defensor. Sin valor no se puede ser abogado. Recuerden lo que dice Ángel Osorio: nunca pretenda ser más que el juez, pero nunca tolere ser menos. Somos distintos, funciones que nos complementamos. No hay justicia sin defensa. Amigos, lo bueno es que recién comienza el siglo. Estamos en el año 14 del siglo XXI. Faltan bastantes años. ¿Cómo terminará el siglo XXI? La gran mayoría de ustedes lo va a decir, o la minoría de repente, no me dejan mirar edades. Pero un consejo para eso: tengan émulos, tengan arquetipos, sepan homenajear y respetar a quien lo merece, sepan quién es su referente. Lo que yo pude hacer en la abogacía en Lima es gracias a los abogados que tuve que enfrentar acá. ¿Cómo enfrentar al doctor José Niquén Manucci? En su capacidad. O al doctor Chalata Becerra en su esfuerzo. Un montón de horas, como eran varios hermanos, pues iban en posta. Y por eso es que siempre digo, y con esto se termina, que entre huevo y jamón, ¿hasta dónde van a llegar en la abogacía?
depende de cuánto huevo o cuánto jamón pongan. Les recomiendo que pongan jamón. Muchas gracias. Del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque se ha preocupado precisamente en lo que esta noche se ha tratado, de poder homenajear a personas con una solvencia académica, moral, y no solo en cantidad, sino además en calidad, como el ponente que acabamos de tener. Por eso pido, por favor, brindémosles nuevamente un fuerte aplauso a los tres. Asimismo, nuestra ciudad no tiene tampoco el placer, ni esta sala magna tiene el placer de tener a dos grandes penalistas. Yo quisiera invitar al doctor Miquel Manucci, ponerse de pie, y al doctor César Nagasaki, para nosotros conjuntamente brindarle un merecido y fuerte aplauso. El decano de nuestra orden tiene el honor de hacer la entrega de un recordatorio al doctor César Nagasaki Servigón. Estimados colegas, qué alegría es que dos ilustres penalistas como el doctor Miquel Manucci y el doctor César Nagasaki Servigón son miembros de nuestra orden, y todos podemos emular a tan grandes personalidades. Y el Colegio de Abogados que me honra presidir va a hacer entrega pues de un presente del TUMI y de la estrella del colegio, y dice lo siguiente: al doctor César Nagasaki Servigón, destacado penalista peruano por su participación como expositor en la conferencia magistral Reto del Abogado del siglo XXI, con motivo de la celebración del Día Abogado. Fuertes aplausos para el doctor. Asimismo, hacemos entrega de un presente para que ellos siempre recuerden a este colegio que lo quiere mucho. Y seguir pidiéndoles que mañana nos acompañen también en la conferencia del gran penalista Julio Rodríguez Delgado, y también el día viernes en la sesión solemne, en la fiesta con los hermanos Calvario para sano esparcimiento pasar, y luego el día domingo todos participemos con nuestra cinta azul, orgullosos de nuestro colegio de abogados.